Gloria a Dios. Vamos, vamos, vamos. Los siervos del Señor, las siervas y siervos del Señor, que en esta tarde, noche, el Espíritu Santo ha querido que nos reunamos en este rinconcito de bendición una vez más. Vamos a ver quiénes son los primeros ojos que aparecen ahí, buscando ese camino, verdad y vida que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí veo a la hermana Alicia, el hermano Edilberto, bendito sea Dios. Como cae la lluvia del cielo en esta bella tarde noche, así le deseo a la familia, a cada uno de ustedes que reciban lluvia de bendición en el nombre de Jesús. Vamos a ver si compartimos el video, vamos a ver si compartimos el mensaje. Recordemos que nosotros somos la voz de Dios y Cristo es la palabra. Entonces, no es propagar solamente la noticia, ¿no? Propagar esa palabra se han usado mucho en estos días, propagación, propagando y también el virus. Entonces, vamos nosotros a propagar el evangelio. Bendito sea Dios, Mirta, Aurora, qué bendición. Vamos a compartir, hermano, vamos a compartir el video, vamos a compartir el mensaje. Nosotros somos esa voz de Cristo, como bautizados. Somos consagrados como sacerdote, profeta y rey. Y en ese atributo de profeta que se nos concierne como bautizado, estamos nosotros llamados a anunciar y a denunciar. Anunciamos la buena nueva y denunciamos las injusticias. Así que vamos a esperar que se unan un poquito de personas más. Sabemos que en los caminos del Señor, Yubelkis, Marte, Hernández, bendiciones para ti los tuyos y todos los que se van conectando. Sabemos que en los caminos del Señor, la cantidad, no vamos a decir que no importa, importa, pero en realidad es la calidad, lo cuantitativo en Dios, porque Dios multiplica, Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de la roca, hasta de la piedra, es la calidad, lo cualitativo en nosotros, ¿no? Entonces vamos a compartir este mensaje, quitemos la mirada de este indigno siervo, pecador o a la antigua, y vamos a poner la mirada, yo sé que ustedes tienen la mirada puesta en Cristo. Seamos esa voz de Dios, dejémosle la noticia, las malas noticias, diríamos, o no malas noticias, sino las informaciones que necesitamos las autoridades, a los noticieros, pero usted y yo estamos llamados a ser canal de bendiciones, somos canal de bendiciones y el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros. Así que vamos a compartir este mensaje para que llegue a los corazones. Nosotros como hijos de Dios hemos recibido en el bautismo esa semillita de las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Estos son los momentos en que esa semillita se abona por nuestra decisión de decirle que sí una vez más al Señor. Entonces ese árbol va creciendo en nosotros. Pero hay personas, hay corazones que no es porque sean, que no hayan tenido, no es que son malos, no han tenido esa oportunidad, no han buscado ese momento. Entonces usted y yo somos esos viñadores, somos esos sembradores de la viña del Señor, Así que vamos hacia adelante, vamos a ver. Vamos a esperar unos 7 minutos pasados las 8 para entrar en el tema, porque ustedes para Dios son sumamente importantes. Pero vamos a tratar de que se unan algunas personas más para entonces aprovechar esa oración inicial para que nos unamos más personas. Mientras más personas nos unimos en oración, la oración es más efectiva, no por la cantidad como hablé ahorita, sino por la calidad de nuestro corazón de decir que sí al Señor en espíritu y en verdad. Así que vamos, el tema para hoy, ¿qué tema el Señor nos ha regalado, no? Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. En otra traducción le dice, yo le daré descanso, pero el le daré, que es un constante auxilio de nuestro Dios. Recordemos que Dios, nuestro Padre, obra en las mayores necesidades de nuestra vida. En el punto de resistencia, ahí está Dios. En el último punto de resistencia de nuestra vida está Dios presente siempre. Esa resistencia que se nos acaba, que se nos desgasta por esta vida. Vamos a compartir el mensaje, vamos a compartir. Somos la voz de Dios que clama en el desierto. ¿En cuál desierto? En el desierto de este mundo, donde hay tanta resequedad, donde hay tanta sequedad. Entonces nosotros estamos llamados a ser esa fuente de agua viva. Como bautizados, chorros de agua viva brotan de nuestro ser a través de Jesucristo, a través de ese Espíritu Santo y del amor de Dios Padre. Así que en 2 minutitos, hermano, vamos a dar oportunidad que ustedes compartan el en vivo. Para que escuchemos toda la voz de Dios, para que más personas se unan a este rinconcito de bendiciones
y de aquí, de nuestros corazones, todos unidos al corazón de Cristo Jesús, broten ríos de agua viva, que hay mucha sed en este mundo, hay mucha sed, hay mucha hambre. Entonces Jesús dice, vengan a mí, el que viene a mí ya no tendrá sed, el que cree en mí ya no tendrá hambre. Y hablamos de esa hambre espiritual, hablamos de esa sed espiritual, que por más que se llena la persona de tantas cosas, por más que se llena de tantos, lo material y todo eso, sigue ese vacío, porque San Agustín nos enseñó a nosotros que el hombre, el ser humano, no usted, las mujeres también, todo ser creado por Dios, tiene un tamaño en su alma del tamaño de Dios, un vacío del tamaño de Dios. Entonces, ¿qué es lo que llena a los hijos de Dios? Bueno, esa presencia de Dios. Entonces, vamos a orar, y hacer la salvedad, hacer el hincapié en esto. Es muy importante. Usted y yo, en este momento de nuestra vida, estamos unidos en el amor de Dios. Y esa palabra amor de 4 letras es muy usada, pero no es la palabra, sino el rostro de esa palabra. Hasta que nosotros no entendemos que esa palabra tiene un rostro, la palabra amor, entonces la decimos, pero no le vemos el fundamento de lo que es esa realidad. ¿Y cuál es el rostro del amor? El rostro del amor es Cristo. En Cristo, Dios nos revela su amor. Ese amor que esperábamos desde el Génesis, desde antes de la creación, y que estaba ahí, que está ahí, pero que por el pecado original y también por nuestra falta, ¿no? Por nuestras diferentes situaciones de la vida, pensamos que está ausente, pero no es así. Entonces, démosles rostro a esa palabra. El rostro de la palabra amor es Jesucristo. El rostro del amor, no solamente de la palabra, es Cristo Jesús. Entonces usted y yo estamos unidos por ese rostro, estamos unidos en ese amor. ¿Y cómo sabemos nosotros de ese rostro, de ese amor? Bueno, lo primero es que en Filipenses, en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo de 6 adelante, dice que Jesús, siendo Dios, se despegó de esa igualdad con Dios, no abandonándola, sino rebajándose y haciéndose como uno de nosotros, siervo como uno de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver por esos ojos, por los ojos de Jesús, para entender lo que es el amor y vivir el amor. Entonces vuelvo a hacer el hincapié en esto, porque quiero que nos llenemos de esto con convicción, tanto ustedes como mi persona y todo lo que vayamos a participar de este en vivo. Nosotros estamos unidos en el amor de Dios. Y esa palabra que tiene 4 letras, amor, que se oye mucho, que se utiliza mucho, pero que si no le vemos ese rostro a ese amor, entonces no sabemos, no le damos el sentido real. Vamos a vivir ese rostro del amor desde la cruz. Miren qué misterio. Dios Todopoderoso se hace como uno de nosotros, excepto en el pecado. Solamente en el pecado se hace diferente a nosotros, pero en todo lo que es nuestra humanidad, Dios toma nuestra naturaleza humana en Jesucristo. Dios se hace nuestra realidad humana en Jesucristo. ¿Y cuál es el trono de Cristo? La cruz. Entonces, ¿por qué yo digo que este momento y todos los momentos de nuestra vida en que nos une esa palabra de Dios, nos une el Espíritu Santo, estamos unidos en el amor? Bueno, porque esa cruz tiene una forma de un madero vertical y de un madero horizontal. En ese madero vertical estamos unidos, como ese arcoíris del Antiguo Testamento que toca la tierra y se funde en el cielo, está unido. Tú y yo estamos unidos en Cristo a Dios, ese madero vertical. Pero en el madero horizontal, donde Jesús es el centro, estamos unidos cada uno de nosotros como hermanos en ese amor de Dios. Entonces, en este rinconcito de bendiciones, cada vez que usted y yo nos reunimos y nos unimos en diferentes actividades, en diferentes maneras, en todo, tiene que ser ese amor de Dios que nos una, ¿no? Entonces, vamos a darle un poquito de sentido, o no solamente un poquito, vamos a vivir esto, ¿no? Recordemos del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 11, versículo 27-28, mientras Jesús predicaba, recuerden que Jesús donde predicaba a multitudes. Recuérdense cuando se multiplicó los 5 panes y los 2 peces, cómo comieron 5,000 hombres sin contar los niños y las mujeres. Quiere decir que donde Jesús predicaba se reunía una multitud. Bueno, pues en ese texto bíblico de Lucas 11, 27-28, cuando Jesús está predicando, parece que en un momento de silencio diríamos, porque no iba a interrumpir a Jesús, hay una mujer que dice, de entre la multitud, dichosa, a Jesús le dice, dichosa la mujer que te tuvo en el vientre y te amamantó. Y Jesús dice, después que ella termina de hablar, ¿no? En el momento oportuno para ti, para mí, más bien, pues, dichosos
los que escuchan la palabra de mi Padre y la observan. Estaba haciendo referencia a esa madre, Madre María Santísima, que es la primera discípula y apóstol que escucha la palabra, pero también que la observa, que la guarda en su corazón, que la medita. Entonces tenemos nosotros que entender que este momento a nosotros nos hace dichoso de dos maneras, pero especialmente en la segunda, escuchando la palabra. Tenemos que escucharla, pero no quedarnos en una simple escucha, sino en observarla, meditarla, guardarla y sembrarla en nuestro corazón, dejarla que se siembre, pero también nosotros ser esos sembradores del Señor en los otros corazones, en los demás corazones, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esa manera, vamos a vivir la palabra, porque dice el apóstol Santiago que el que escucha la palabra y no la observa, ¿no? Es como el hombre que se mira al espejo. No bien da la espalda al espejo, se le olvida su rostro y tiene que volverse a ver, tiene que volverse a ver. Bueno, cuando nosotros nos dejamos tocar en nuestro corazón por esa palabra, ya no tenemos que estar viéndolo tanto en nuestro exterior, sino que vemos nuestro interior, y en ese interior sano, en ese interior que sabemos que hay un Espíritu Santo, que esa tercera persona, perdón, de la Santísima Trinidad está en nosotros y ya no hay duda. Pueden llegar situaciones, pero la firmeza y la esperanza que nos guía es diríamos un discernimiento, profundizar. Hay muchas maneras, pero vamos a hacerlo desde la cruz, ese rostro del amor de Cristo. ¿Cuál es la primera palabra de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Ese Jesús, Dios hecho hombre, nos enseña a nosotros en el más profundo del dolor, a ver a entender y a vivir esa misericordia de Dios, tanto para nuestra vida, para nuestras almas, para las almas de nuestro prójimo. Nosotros saber sentirnos perdonados, vivir el perdón de Dios, y sabemos que hay un sacramento que se llama la confesión, la penitencia, ¿no? Que es un sacramento de sanación, de liberación. Entonces ahí tenemos nosotros que enfocarnos. Ese rostro del amor no es una palabra solamente, la palabra amor de 4 letras. Tenemos que vivir ese amor desde la cruz, desde la cruz. ¿Cuál es la segunda palabra de Cristo? Te aseguro que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. No lo dice no lo dice una persona que andaba con Jesús, no lo dice una persona que estaba viviendo el evangelio. Lo dice una persona que está al lado de Jesús con la cruz. Está crucificado con Jesús. Pero Jesús, aunque el charco de sangre que hacían las 3 cruces era un solo charco, pero el motivo de la sangre de esas 3 personas que estaban ahí, porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre, ese Cristo hombre, ese Dios hombre, ese charco de sangre que se hace de estos 3 crucificados, es uno solo, pero la causa es diferente. 2 pecadores, 2 malhechores dentro de y en el centro el rostro del amor, Cristo Jesús, el rostro de Dios desvelado, manifestado por nosotros. Te aseguro que este día, esta misma noche, estará conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento, hay un rendimiento de este pecador a decir a Jesús, Señor, Rey de Reyes, diríamos, ¿no? Acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Esa es la expresión. Mientras el otro reniega de la cruz, se queja, acusa a Jesús bájate, tú no resucitaste muerto, tú le diste vista a los ciegos, tú sanaste a los enfermos, levantaste a paralíticos, bájate de ahí y bájanos a nosotros. Y el otro, es una enseñanza y ese rostro del amor. Dios quiere que nosotros entendamos esto, porque hay una insensibilidad y una indiferencia en este mundo que no es el COVID-19. Ok, eso se está llevando vida. No podemos ser indiferentes a esto. Pero hay un virus, hay un contagio que es muy peligroso. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que blindarnos de esa gracia y estamos llenos de esa gracia en el Espíritu Santo, pero tenemos que mantenernos conectados y ser responsables a mantener ese tesoro que Dios ha depositado en nosotros. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y ladrón de la derecha, que le dicen el buen ladrón, porque imagínense, el que roba el reino de Dios, al que le sellan el pasaporte ahí mismo, sin pasar por el purgatorio ni ninguna de esas, no, eso es el ladrón del corazón, ladrón del verdadero amor. Hay que, en buen sentido de la palabra, tenemos que aprender a robarnos el corazón de Jesús. ¿Cómo? Nosotros reconociendo que somos pecadores y que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y que es nuestro Salvador. Porque eso es lo que el ladrón de la derecha hace, ¿no?
Dimas, el buen ladrón. Ahí, tú y yo hemos robado mucho. De pronto no hemos ido a un banco, de pronto no hemos robado de otra manera, pero sabemos que a veces robamos las esperanzas, a nuestra propia vida les robamos, tal vez con el uso inadecuado que hemos dado. Pero sobre todo enfoquémonos en esto, ese rostro del amor de Cristo desde la cruz. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero tenemos nosotros que reconocernos pecadores y entendiendo a la primera palabra, Padre, perdónalo que no saben lo que hacen, para que el enemigo no nos haga a nosotros desfallecer en la culpa, ¿no? Por eso decimos por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, pero ese acto penitencial reconocemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Y cuál es la tercera palabra? La tercera palabra de Jesús en la cruz. Estamos mirando ese rostro del amor de Dios desde la cruz. No hemos orado todavía, pero quiero hacer este discernimiento para que cuando ya entremos en ese momento de oración, entonces ya nuestro corazón esté, diríamos, gelatinoso, ¿no? Esté blando, para que cuando esa palabra toque ese corazón, se convierta totalmente en ese corazón manso y humilde como el de Jesús, que vayamos creciendo en esa santidad, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En la persona de Juan el discípulo, Dios nos entrega en Jesús a María como madre. No nos deja huérfano. Así que cuidado con ese espíritu de orfandad. En este país y en muchos países, el domingo que viene se va a celebrar el Día de la Madre. No puedo decirle que no nos sintamos de pronto afligidos si no la tenemos con nosotros. Por bendición yo la tengo. Y lo que la tengamos, valoremos ese instrumento de Dios que Dios utilizó para darnos la vida. Cuidémosla, amémosla, veneremos a nuestra madre, ¿no? A nuestra madre terrenal. Y la que ya se nos adelantó, ahorita Dios nos va a alimentar más de esa palabra. Pero sobre todo, recuérdense que no somos huérfanos. Mujer, ahí tiene a tu hijo. Hijo, ahí tiene a tu madre. Y desde ese día el discípulo la tomó consigo y la llevó a su casa. Usted y yo somos discípulos del Señor. Por lo tanto, tenemos que llevar a María en nuestro corazón. Tenemos que llevar a María a nuestro hogar. No porque María toma el lugar de Dios, sino porque la madre de Jesús, la madre de nuestro Señor, porque Isabel lo dice en la visitación de María a su prima Isabel, cuando María saluda a Isabel, Isabel se llena del Espíritu Santo. Hay que llenarse del Espíritu Santo para reconocer que María es la madre de nuestro Señor. Por eso Isabel dice, ¿quién soy yo? Bendita tú porque has creído lo que se te ha dicho de la palabra. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Bueno, pues esa madre de nuestro Señor Jesucristo se nos regaló como madre en la cruz. Estamos mirando desde la cruz el rostro del amor. No solamente de la palabra amor de 4 letras, sino Jesús, nuestro Salvador, Dios hombre, ese rostro del amor manifestado en Jesucristo desde la cruz, hermano y hermana, desde la cruz, desde la cruz, porque vamos a hablar de cansancio, vamos a hablar de que vengan, dice Jesús, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré, yo les daré descanso. Entonces, ¿cuál es la cuarta palabra de Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22 lo recita, por eso yo he enfatizado mucho en orar con los salmos. Bueno, pues Jesús recita ese salmo desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué nos enseña ese rostro del amor de Dios en Jesucristo en la cruz, a ti, a mí, y al que vaya a mirar este rinconcito de bendiciones? Que en el momento más oscuro de nuestra vida, en el momento de más dolor o de más necesidad, en el momento de más incertidumbre, no podemos dudar de la presencia de Dios, porque entonces estaríamos quedando abandonados por sí solos. Nosotros mismos nos haríamos mudos delante de Dios. Pero si nosotros reconocemos que en ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es un grito de renegar de Dios, sino un grito de la esperanza de que Dios está con nosotros. De que Dios está con nosotros. Jesús llama al que escucha, y Dios fue quien creó el oído. Dios no es sordo. Ahora, Dios también creó los labios. Dios no es mudo. Dios nos abre en su palabra, en la palabra de Dios, en las Santas Escrituras, en las Sagradas Escrituras, pero también Dios escucha nuestras oraciones y nos está escuchando en este momento, hermano y hermana. Qué bendición que tú y yo hayamos dicho que sí en este momento a Dios. Así que vamos a seguir mirando esa palabra que tanto se pronuncia en este mundo, la palabra amor de 4 letras, pero que esa palabra tiene un rostro. Y ese rostro de Dios
que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces la quinta palabra de Jesús en la cruz, ¿cuál es? ¿Cuál es? Tengo sed. La sed de Dios por nuestro corazón, por nuestros corazones. Una sed de Dios constante, que quiere que tú y yo, Dios está sediento de que nosotros reconozcamos que sin Él somos nada, pero que en Él todo es posible para cada uno de nosotros y que Él es nuestra esperanza y es una esperanza que no nos defrauda. Tengo sed. Y aunque a Jesús le dan a probar vinagre en una caña de hisopo, Jesús se niega a mojarse los labios, porque él quería mostrarte a ti y a mí que es una sed de nuestro corazón, es una sed de nuestra alma. Oiga, dice Proverbio que para la boca hambrienta lo amargo le sabe dulce, pero para la boca satisfecha la mejor comida la rechaza, ¿no? Entonces cuando una persona tiene una sed profunda, como la sed de Jesús en la cruz, toma lo que le den. A Jesús le acercaron una caña de hisopo, una caña con un hisopo para darle a tomar vinagre. Él volteó el rostro porque Él quiere que tu rostro y mi rostro se volteen hacia Él. Porque Él tiene sed de tu alma y de mi alma. Él tiene sed de que este mundo reconozca que Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Que nosotros fuimos creados en el amor, para el amor y por el amor. Eso, que no se nos olvide nunca. Que no se nos olvide nunca. La sexta palabra, para los que se van uniendo, no hemos orado, pero estamos profundizando en esa palabra amor, para que la insensibilidad y la indiferencia, que es el virus real de este mundo, que se propaga en este mundo, es el virus real, la indiferencia y la insensibilidad al prójimo, al que sufre, al que llora, al hambriento, las injusticias. Tenemos que ser realistas en esto. ¿Cuál es la sexta palabra de Jesús en la cruz? Todo está cumplido. Todo se ha cumplido. ¿Sabe por quién cumplió Jesús todo? Por ti y por mí. Por todo el que diga, Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Por todo el que diga, de labio, de mente y de corazón, como bautizado, que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Que creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo está cumplido. Ahora bien, el cimiento está puesto. El cimiento, lo de abajo de la construcción, que es la roca, Jesucristo está puesta. Usted y yo tenemos la responsabilidad, como bautizado, con los dones y la gracia de Dios a través del Espíritu Santo en el amor de Cristo Jesús, a seguir extendiendo el reino de Dios. Tú y yo somos piedra viva de esa construcción, no piedra muerta. No busquemos entre los muertos al que vive. No busquemos en la cosa muerta de este mundo al que está vivo, en lo que nos aparte de él. Entonces, esa sexta palabra. Ahora bien, la séptima palabra. El rostro de Dios, el amor, no la palabra de 4 letras. El rostro, el amor descubierto para ti y para mí, para que realmente vivamos en el amor y vivamos amando. Fuimos creados por el amor y para el amor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo más importante de todo ser humano, el espíritu, el alma. Nosotros no podemos entregar eso a nada de este mundo. Tenemos que amar a Dios primero. Y amando a Dios, amarnos a nosotros mismos como Jesús, como Dios nos amó, y amar al prójimo como nosotros mismos. En eso consisten la ley y los profetas. En eso consiste la ley y los profetas. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios quiso regalarnos esas 7 palabras de Jesús en la cruz, desnudarnos, revelarnos en ese corazón de Jesús traspasado por la lanza, el significado de la palabra y el rostro del amor que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora entremos en esa parte de oración. Para los que se han conectado nuevamente, le voy a hacer la salvedad de lo que le dije a los primeros discípulos y apóstoles que se conectaron. Vamos a compartir este video. Somos la voz de Dios y la palabra de Cristo. Usted y yo somos canal de bendiciones. Ustedes no van a compartir un mensaje de Juan, ni un mensaje de ustedes, sino un mensaje de salvación, de sanación y de liberación, que es la palabra de Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vino a lo suyo
y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, les regaló, le concedió el poder de ser hijos e hijas de Dios. Llevemos ese Dios que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo a los demás, para que también se conviertan en esos hijos e hijas de Dios. Amén, amén, amén. Vamos a orar en espíritu y en verdad. Inclinen su bello rostro, ese rostro de Dios. Inclinen ese bello rostro, flor de la creación de Dios. Tú hijas e hijos de Dios. Nosotros, hijos e hijas de Dios, somos la flor, la culmen de la creación. Somos la flor de la creación de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. No escuchen mi palabra, escuchen mi voz, pero escuchen la palabra de Dios. Y para entrar en la oración, vamos a entrar en ese capítulo del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, 19 al 20, para entrar en oración. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se la concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. ¿Sabe quién está en medio de nosotros? Y no te hablo de un espacio. Te hablo de un medio interior, en la mitad de nuestro ser, en la entraña de nuestro ser, a lo que llamamos alma, a lo que llamamos espíritu. Él está ahí, porque estamos reunidos en su nombre. Y nosotros sabemos que hay un atributo de Dios que es la omnipresencia, lo que quiere decir que a Dios ni el tiempo ni la distancia lo pueden contener, porque es espíritu, es espíritu. Entonces Dios está contigo, está conmigo, porque hemos empezado esta oración en su nombre. Sigue con tu cabecita inclinada, y cierra tus ojos. Vamos a orar con la palabra de Dios. Yo hago mucho énfasis en esto, hermano y hermana, y lo tomo principalmente para mí. Para mí lo voy a tomar. El ser humano, por naturaleza, es egoísta, hasta para orar. Aunque Jesús nos enseñó que tenemos que empezar santificando al Padre que está en los cielos. Venga a nosotros tu reino. Dame. Yo lo digo por mí, ¿no? No lo digo por ti. No sé cómo tú oras, no sé cómo tú estés orando, cómo son tus oraciones, pero tenemos que entender que somos egoístas para orar. Hasta en la acción de gracia pedimos, en la adoración pedimos. Entonces, es muy importante orar con la palabra de Dios. Nosotros tenemos nuestra oración privada de palabra, pero esto se convierte en una oración privada. Y vamos a orar con los discípulos de Emaús. Usted y yo formamos parte de esta palabra, porque fue escrita para ti, para mí y para todo el que la va a escuchar. No fue para esos 2 discípulos nada más que iban camino de Emaús, a esos 11 kilómetros que distan de Jerusalén, ¿no? Entonces ya lo hicimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya vimos que en Mateo 18, 19, 20, que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, podemos pedir lo que queramos y el Padre del cielo nos lo concede en el nombre de Jesús. Y que donde estamos reunidos 2 o 3, ahí está Jesús. Ahora, Él nos concede lo que le pedimos siempre y cuando estemos pidiendo según su voluntad. ¿Ok? Sigue con tu cabecita inclinada y éntrate en este texto bíblico como yo lo voy a hacer, para que no sea una oración egoísta. ¿Ok? Bendito sea Dios, en el nombre de Jesús, humildemente, se lo digo en el amor de Cristo. Lucas 24 del 17 al 25 lo vamos a leer. Yo voy leyendo, voy proclamando y voy viviendo, y ustedes también, la palabra de Dios como oración. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Eso es para ti y para mí. En esta vida, ¿de qué tú vas discutiendo? Con tu pensamiento, con tu alrededor, ¿de qué tú hablas? Dios lo sabe. Dice el Salmista 139, aún no está la palabra en mi boca, Señor, cuando ya tú la conoces entera. Pero Dios quiere que tú y yo nos asinceremos, nos desnudemos, que desnudemos nuestra alma. A eso vino Jesús, a que nos desnudáramos. Juan bautizó con agua para un arrepentimiento, pero Juan dijo: detrás de mí viene uno que bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a desnudarnos, porque todo queda desnudo ante esa presencia de esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Seguimos en oración. Se detuvieron y parecían muy desanimados. Yo no sé cómo tú vas por la vida en estos momentos, ¿no?, de cuarentena, o en muchos momentos, si irás desanimado como estos 2 discípulos. Uno de ellos se llamaba Cleofás. Uno de ellos le pone nombre a uno de ellos, lo que quiere decir que el otro discípulo que no tiene nombre eres tú y soy yo.
porque este texto no se le puso nombre a los dos discípulos. Se llamaba uno Cleofás, el otro no tenía nombre, anónimo, Juan. Uno se llamaba Cleofás y otro se llamaba Juan. Juan es mi nombre. Pon tu nombre ahí, porque esto es palabra para ti, para mí, palabra de Dios. Le contestó. ¿Cómo? Le contestaron, ¿no? Ellos, eres el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que pasa aquí en estos días. Eres el único, Dios, que no está enterado de este virus que está matando tanta gente. Dios, tú eres el único que no está enterado que están cerrados todos los templos y los negocios, que yo no tengo trabajo, que la renta no. Eres tú el único que no está enterado, Señor. Pero ¿y cómo es esto? Estamos orando, estamos en oración, hermano. Pero sincerémonos, desnudemos nuestra alma ante Jesús está caminando, no solamente con estos dos discípulos, con Cleofás y el otro que no tiene nombre, está caminando contigo y conmigo, porque este momento de este rinconcito de bendiciones es lo que está haciendo en nuestra vida. Oh, eres tú el único, Señor, eres tú el único que no lo sabe. Dice Jesús, ¿qué pasó? Le preguntó, ¿no? Te pregunta a ti, a mí, ¿qué es lo que pasa? Juan, pon tu nombre ahí. Veo ahí Magali Durán, Catherine Beato, ¿qué es lo que pasa? Y los demás que están ahí conectados. ¿Qué pasó? Ah, todo este asunto, dicen ellos, todo el asunto de Jesús de Nazareno. Estoy leyendo la palabra y estamos orando. Oh, era un profeta poderoso en obra y palabra, reconocido por Dios y por todos los pueblos. Qué parecido, qué parentesco tiene esto, ¿no? A nuestra vida, ¿no? Wow, Dios Todopoderoso, decimos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pero aquí dice, ¿qué pasó? Le preguntó Jesús. Le contestaron, pero todo el asunto de Nazareno era un profeta poderoso en obra y palabra, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestro sumo sacerdote y nuestro jefe negaron de él, lo hicieron condenar a muerte y lo clavaron en la cruz. Como quien dice, sí, en el que yo creía lo clavaron en la cruz. Y dice el profeta Isaías que parecía una piltrafa humana, que ya no parece un ser humano. ¡Wow! ¿Cómo se parece este texto bíblico a nuestra vida, hermano? A mi vida, a mi vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Señor. Pero en los momentos de incertidumbre, triste, cabizbajo, caminando, discutiendo con mi mente, contestando con mi mente, un profeta poderoso, lo clavaron en la cruz, yo creía que era el que me iba a salvar, yo pensaba que era... Nosotros pensábamos, dice en el 21, pensábamos que él sería quien debía liberar a Israel, sea lo que sea, ya van 2 días después que sucedieron estas cosas, sea lo que sea. Bueno, ahí nos ayuda un poco a entender y a decirle, Señor, sea lo que sea, yo no sé cuándo, no sé cómo, ni sé dónde, pero yo acepto y creo en tu voluntad. Qué oración nos ha regalado Dios en esta santa y divina palabra de los discípulos de Maús, a ti y a mí, donde uno se llamaba Cleofás y el otro se llamaba Juan. Y tu nombre, si tú humildemente lo quieres poner ahí, Dios te da la libertad para que lo ponga. Dice en el 22 del capítulo 24 de Lucas, en realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado. Oiga, nos han inquietado. Como que dice, yo no sé, ellos dijeron algo ahí, pero no estoy seguro. Ay, cuánto nos parecemos a lo que vamos a misa y a lo que escuchamos palabras, y a lo que hacemos rosario y vamos a las asambleas. No estoy hablando solamente como católico. Esto es palabra de Dios. Claro, estoy enamorado de mi doctrina, vivo mi doctrina, pero amo a todo ser creado por Dios y que reconoce que es hijo de Dios. Y al que no se reconoce hijo también hay que amarlo, porque de nada vale amar al que te ama, sonreír al que te sonríe, abrazar al que te abraza, porque eso lo hace el más pecador de los pecadores. En realidad, dicen ellos, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado. Pues fueron muy de mañana, es como algo, no, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar el cuerpo volvieron hablando de una aparición de los ángeles que decían que estaba vivo, ¿Cuánto se parece esto a mí, Dios mío? A estos momentos de cuarentena y de confinamiento. Ay, Padre Santo, mi Señor, nada más contamos las cantidades de los muertos, que no es que estemos haciendo mal con esto, porque no podemos ser indiferentes al dolor de nuestro prójimo y también a las almas que se han ido, no solo por extrañar a este ser querido, a este ser amado. No estoy diciendo eso, pero no podemos poner esa lágrima por encima del consuelo de Dios, de la sangre de Jesús. No podemos hacer estéril la cruz de Cristo.
Algunos de los nuestros fueron al sepulcro. Está en el 24, ya 24 de Lucas. Estamos en la oración. Hay que orar con la palabra de Dios para que Dios, para que nosotros convencidos le digamos a Dios, yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo en tu palabra. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Qué es la fe? Dice en Hebreo 11:1, fe es aferrarse a lo que se espera y la certeza de las realidades que no se ven. Y dice aquí en el 24 de Lucas, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Esta oración, hermano, tiene que tocar nuestra parte herida y dañada por los eventos diferentes de la vida, especialmente el que estamos viviendo. Que yo me sincero, yo lo digo por mí, no puedo hablar por ti, pero yo sé que ustedes también están desnudándose ante Dios, ante el Espíritu Santo, ante Jesús en este momento. Hay más preguntas que respuestas. Y la respuesta que hay, de pronto, porque la hacemos discutiendo por el camino con nuestro pensamiento, como estos discípulos, no nos ayudan. Entonces, este momento de este rinconcito de bendiciones, el Señor nos está diciendo a ti y a mí que tenemos que creerle a Él. No solamente creer, sino creerle a Él. Ya estoy en el 25, del 24 de Lucas, capítulo 24, 25. Entonces Él les dijo, a ti y a mí, a Cleofás y al otro discípulo, en el 24, 25 de Lucas. Entonces les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Vuelvo a repetir esto, hermano y hermana. Dice Jesús, aquel discípulo llamado Cleofás y el otro discípulo que no tiene nombre, que yo le pongo el nombre de Juan. Ponle tú el nombre tuyo si en tu corazón tú lo sientes. Entonces les dijo, Jesús le dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo anunciado por los profetas. Yo creo en las palabras de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en la promesa de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mi pasos guiará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué oración? Oramos con el Evangelio según San Lucas, Oramos con el Evangelio según San Lucas y creemos en la palabra de Dios. Como dice Judy la Antigua ahí, yo creo en tu palabra, Señor. Entonces, esa palabra no es para herirnos, sino para alimentarnos. Y si nos hieren, la única palabra que hiere y tiene el bálsamo para curar esa herida es la palabra de Dios. Dios corrige a sus hijos porque lo ama. Dios te corrige a ti porque te ama y porque me ama. Vamos a compartir el mensaje, vamos a compartir el en vivo, vamos a hacer esa voz de Dios, vamos a hacer esa voz de Dios que la palabra es Jesucristo. El rinconcito de bendiciones, Hoy viernes, que Dios nos está dando esta oportunidad, una oportunidad que no podemos medirla con nuestra mente, porque es una oportunidad que nos conecta nuestros labios con nuestra mente y nuestro labio y nuestra mente con nuestro corazón, con el corazón de Jesús, con el corazón de Dios revelado en Jesucristo nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, que se encarna en María para darnos el Salvador, resucita ese cuerpo muerto de Jesús en el Calvario y que resucita nuestro cuerpo dormido en el sepulcro aquel día en que sea ese juicio final, pero esa alma que va a descansar, así esa lectura que se proclamó hoy en el Evangelio según San Juan, que no se turben, dice Jesús, crean en mi Padre y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, yo no se lo hubiese dicho. Yo voy allá a prepararle una a cada uno de ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Así es, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Ese es el tema. Y ya hemos orado, ya creemos que donde hay 2 o 3 reunidos, y lo hemos creído, y vamos a crecer en eso, porque estamos alimentando la palabra. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Jesús en el medio de nosotros. Jesús está con nosotros. Diga, Jesús está conmigo. Jesús está conmigo. Y dígalo con firmeza. Dios es mi Padre. Yo soy su hijo. Qué feliz soy. Dios es mi Padre. Dile, mujer. Dios es mi Padre. Yo soy su hija. Qué feliz soy. Oiga, bendito sea Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿De qué nos habla esto, Mateo? Vamos a ver, ya entramos ahí en Mateo 11. Mateo 11, 28, 30. Nos está hablando a nosotros. El mismo Jesús nos dice, vengan a mí
los que estén cansados y agobiados, y yo los aliviaré, yo les daré descanso. Vengan a mí, vengan, vengan. Pero ese venir, hermano y hermana, no es un venir que marca distancia y tiempo. Claro, cuando vamos al templo hay una distancia de la casa de nuestra, o cuando vamos al grupo carismático, o al cursillo de cristiandad, o a los legionarios, o a la Legión de María, o vamos a los catecúmenos, o vamos al ministerio de Maús. Ok, hay una distancia recorrida de nuestra casa al templo o a la reunión. Eso se entiende porque eso es físico. Pero vengan a mí de Jesús es un únanse conmigo. Que tu corazón sea un corazón que se una a mi corazón. ¿Para qué? Para que así, cuando tú te sientas cansado, como yo me sentía cansado con la cruz, que me desplomaba, que caía, porque dice en el Via Crucis que Jesús cayó 3 veces. Eso es una enseñanza, una pedagogía para que tú y yo entendamos que a Jesús le pesaba la cruz y que se caía. Pero ese mensaje es para ti, para mí. Vengan a mí los que van cansados, pero no es un cansancio de que trabajé mucho este día y eso. Claro, eso lo podemos depositar en Jesús. Él nos habla de un cansancio espiritual, una resequedad del alma, lo que nos hace ver la ausencia de Dios, que no lo es, lo que los místicos y santos llaman la noche oscura del alma, que después de nosotros recibir esa luz como bautizados y tanto prodigios y portentos de Dios en nuestra vida de diferente manera, llega un momento en que vemos esa oscuridad, ¿no? Pero no es que la luz de Dios se apagó, es una pedagogía. Y hago una salvedad de esto. Santa Teresa de Calcuta, después de morir, se develaron los escritos de ella, que se le entregaron a los jesuitas, y en uno de los escritos al padre espiritual, ella le confesaba de ella, al padre espiritual de ella, que ella duró 50 años en esa noche oscura del alma. 50 años. Fría como una nevera, vacía en la oración. No sentía ni una chispa de la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que dice ella que aprendió de ese momento? Qué belleza, Dios mío, enséñame a buscarte por lo que tú eres, no por lo que tú me das. Eso dice ella, que en esos 50 años de la noche oscura del alma, ella entendió y aprendió que a Dios no se le busca por lo que Él nos da, sino por lo que es realmente. No lo buscamos por hartarnos de pan y peces, como dijo Jesús, ustedes vienen a mí porque se llenaron de pan y peces, no por quién soy yo, quién yo soy. Job, en el 42:5 de Job, en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 5, después de Job haber perdido todo, familia, ganado, apenita le quedó la mujer, no diríamos apenita porque perdió todo. Y Job en toda esta crisis, dice en el capítulo 42, versículo 5, antes, Señor, yo te conocía de oída, pero ahora te han visto mis ojos. Vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Ese vengan a mí, como decía, de Jesús, no es un venir físico de distancia. Trae tu corazón a mi corazón. Deposita tus cargas en mí, como dice la carta de Pedro. Depositemos las cargas en ese corazón de Jesús. Jesús nos dice, no reniegue de la cruz. El que quiera seguirme, que toma su cruz de cada día y me siga. Porque cuando tú y yo arrastramos la cruz, y arrastrar la cruz es renegar. Arrastrar la cruz es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y dónde está? Eso es arrastrar la cruz. Ahora, abrazar la cruz, no para cargarla todo el tiempo, sino para decir, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando abrazamos la cruz, ¿sabe qué rostro encontramos en esa cruz? El rostro de Dios, el rostro del amor, Jesucristo. Que cierra sus brazos. Jesús murió así en la cruz, no murió así. Murió así en la cruz, con los brazos abiertos. ¿Sabe para qué? Para que cada vez que tú y yo encontremos esa cruz, nos encontremos con esa cruz y abracemos nuestra cruz, Él hace esto y te abraza a ti y te abraza a mí. Y ya tú y yo no caminamos solos. Cuando reconocemos ese vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré, yo les daré descanso. Tú y yo no podemos por nuestra propia fuerza. Tú y yo tenemos una gracia de ser hijos e hijas de Dios. Y cuando uno va remando en un bote con la fuerza humana, con las virtudes cardinales, con las virtudes humanas que tenemos, porque tenemos una importancia, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero llega un momento en que nos cansamos espiritualmente. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Que se pone como una vela, en la barca, y cuando viene esa brisa y golpea la barca, nos empuja, que tú y yo ni cuenta nos vamos dando, que nos vamos moviendo.
Eso lo hace Dios con nosotros, hermano. Vengan a mí los que están cansados. Yo no sé qué tan cansado tú te sientes, qué tan agobiado tú te sientes, pero Él te lo dice a ti, a mí, en esta noche, en este rinconcito de bendiciones. Ven a mí, ven realmente a mí. Deposita todas tus cargas en mí. Deposítate en mí. Recuesta tu cabeza en mi pecho. Que cuando tú pongas tu cabeza en tu almohada esta noche, abraza el pecho de Jesús. No te hablo de una imaginación, te hablo de una convicción. Y en este momento, abraza a Jesús, déjate abrazar por Él. Carguen con mi yugo, dice ahí en 11:29 de Mateo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Por qué Jesús dice que su yugo es suave y su carga es ligera? Para ti y para mí, si nosotros no cargamos ese yugo con Jesús, ¿sabe dónde empieza el sufrimiento de todo ser humano? Cuando lucha contra la voluntad de Dios. No hay un milagro más grande, no hay un mayor milagro en el creyente cuando está totalmente convencido de que no es hijo de la muerte, sino hijo de la resurrección. Y que en los momentos más grandes de dolor puede decir como Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. De Dios, del seno de la tierra vine desnudo. Vine desnudo a esta tierra, ¿no? Vine desnudo y así me iré. ¿Desnudo de qué manera? Desnudo ante Dios, para que Él me vista, porque Él me viste de su gracia. Ustedes no miren cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que hace Dios también? Cuando ellos se dan cuenta que están desnudos, dice que lo cubrió les puso ropa, ¿no? Pero ese cubrirse, no dice la palabra, ese cubrirse, ¿sabe qué es esa cobertura? Esa cobertura es del amor, es del Espíritu Santo, que a ti y a mí se nos regala como bautizado, y que con la bendición de Dios vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, cuando Jesús nos dice aquí que carguen con mi yugo y aprendan de mí, estoy en Mateo 11:29, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Nosotros descansamos. Cuando tú y yo oramos, y espero que tú lo entiendas así, porque yo de esa manera lo veo y lo quiero vivir. No, hay que vivirlo, hay que pedirle a Dios el auxilio. Cuando tú y yo oramos, cuando yo oro, cuando estoy orando, yo no estoy pidiéndole a Dios que cambie su voluntad, sino que yo descanso y me entrego de manera confiada a su eterna y divina voluntad. Porque el plan de Dios, la voluntad de Dios es perfecta. La nuestra es imperfecta e insegura muchas veces. Entonces, vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías sobre este cansancio, que ya sabemos que no es un cansancio de que nosotros podemos ir a un spa. También este tiempo que está cerrado, no, pero podemos ir a un spa, o de pronto la esposa, o un hijo, un familiar, o una amistad, no puede, o podemos dar un masaje, o poner nosotros mismos los pies en agua caliente, con un bálsamo o algo. Ese es el cansancio físico. Claro, se lo podemos entregar a Dios también, el cansancio físico. Pero en ese vengan a mí, quiero resaltar esto: los que estén cansados y agobiados, vengan a mí. Los que estén cansados y agobiados, que yo les daré descanso. No está hablando de ese descanso, de ese cansancio, del cansancio de ahora, del cansancio de ahora, que a veces es terrible cómo se desespera. Lo que decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de pronto estamos diciendo como decían los discípulos de Maús en la oración que hicimos al principio. No, pero que nosotros creíamos que Él era el Salvador, porque yo lo vi haciendo milagros, pero ahora lo clavaron en una cruz. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Yo creo en la palabra de Dios y tú crees en la palabra de Dios. Esa palabra es viva y es eficaz. Y mira lo que dice aquí. Estamos en Isaías, hablando del cansancio, ¿no? En el profeta Isaías, en el capítulo 40, y vamos a leer del 27 al 31, la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios, escuchémosla. Y vamos a compartir este mensaje, Miren lo que te dice Dios a ti y a mí. ¿Por qué dices tú, preguntándonos, Jacob, y lo repite tú, Israel? ¿Yahvé no me mira? ¿Mi Dios descuida mi derecho? ¿Acaso no lo sabe? ¿No lo has oído? Yahvé es un Dios eterno. A ti y a mí nos dice la palabra, y a todo el que la escucha con convicción, que Yahvé es un Dios eterno, que ha creado hasta el extremo del mundo, como decimos en el credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y sigue diciendo, estoy en Isaías 40, desde el 27 al 31, Dios, Yahvé,
no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia no tiene límite. Pidámosle a Dios inteligencia, que la inteligencia de Dios no tiene límite. Ni se cansa ni se fatiga. A Dios tú lo llamas a la medianoche, por la mañana, las 24 horas, todos los días, cada segundo, y te responde. Isaías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú desconoces. Clamemos a Dios, clamemos desde adentro, en espíritu y en verdad, porque Dios ni se cansa ni se fatiga y su inteligencia no tiene límite. Estamos en Isaías 40. A ti, a mí, no dice Él da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Él te da la fuerza a ti. Él te robustece a ti y a mí cuando estamos cansados y débil interiormente. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse, los jóvenes, que se entienda que en la palabra de Dios, la palabra joven no solamente está relacionada con la longevidad de la persona. Una persona joven en la Sagrada Escritura puede ser con poco conocimiento de la palabra. El anciano tiene que ver solamente con la longevidad, con los años, sino que también tiene que ver con la madurez espiritual, con el conocimiento de la palabra. Por eso dice el profeta Oseas 4:6, mi pueblo languidece por falta de conocimiento. Entonces dice aquí, mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse, los que en Él confían, los que confiamos en Dios, recuperan fuerzas en esos momentos de dolor, de angustia, de necesidad, de resequedad, de tantas cosas, ¿no? Dice, los que en Él confían recuperan fuerza y le crecen alas como águilas, para volar por encima de toda situación. Dice, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. El que confía en Dios, el que se aferra a Dios, el que crea una intimidad con Dios, el que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En vez de pradera me hace recostar, hacia fuente tranquila me conduce y repara mi fuerza. Tiene que entender que ese es mi pastor, no es el pastor de fulano, de sutanejo, de mengano, y no lo hace de manera egoísta, sino ese es mi pastor, esa relación que debemos de tener cada uno de nosotros con Dios. Y no digo que te haga una iglesia tú solo, tú y yo somos iglesia, pero tenemos una comunidad donde vamos a dar culto a Dios a través de la liturgia de diferentes actividades, especialmente la liturgia por excelencia, el culto por excelencia, el culto culmen, que es la Santa Eucaristía. Pero cuando tú y yo, en vez de pradera me hace recostar, hacia fuente tranquila me conduce y repara mi fuerza, estamos diciendo, y espero que sea así, que ese mi pastor es alguien que vive en mí, que yo no lo tengo como un traje de ocasión en el closet, que me lo pongo para algunas ocasiones, o como un pastel de cumpleaños que lo utilizo el día que cumplo años, sino que mi pastor es Jesucristo y que yo voy tomado de la mano con Él todos los días de mi vida, cada segundo, en cada momento, en lo alto, en lo bajo, ya sea hambriento o satisfecho, en la necesidad o en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es mi pastor y nada me falta. Y en vez de pradera, Él me hace recostar. Hacia fuente tranquila me conduce cuando todo está vuelto un caos. Y repara mi fuerza. La fuerza que yo no puedo reparar por mí mismo. Ese buen pastor que da la vida por ti, por mí, que nos llama por nuestro nombre y que tú y yo escuchamos la voz de Él, de Jesús, que dice ahora mismo, no se turben. En Juan 14:1-6, no se turben. Crean en mi Padre y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, yo no lo hubiese dicho, pero yo voy allá a prepararle una a cada uno de ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. A donde yo voy, ustedes conocen el camino. ¿Quién es el camino? Cristo es la verdad y la vida. ¿Y quién nos lo revela? El Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Juan 14:16 o 18. Yo me voy, pero yo no lo dejaré huérfano. Ya vimos que en la tercera palabra de Jesús, mujer, ahí tiene a tu hijo, ahí tiene a tu madre, nos regaló una madre. Pero también Él como Padre, Dios como Padre, dice, yo no lo dejaré huérfano. Así que cuidadito con ese espíritu de huérfandad en los momentos de necesidades. No podemos ver a Dios por etapas. Tenemos que ver a Dios siempre en nuestra vida. Dice Pablo, en mi debilidad es cuando veo a Dios más fuerte en mí. ¿Qué quiere decirnos Pablo con esto? Que en esa debilidad y en ese rendimiento que nosotros mostramos a Dios, entonces ahí nos damos cuenta, ¿no?
ahí nos damos cuenta que Dios obra en el punto, en ese punto central de resistencia de nuestra vida. Entonces tenemos que entender esto, hermano, que bendita palabra de Dios que nos hace a nosotros vivir en esa verdad, que nos hace vivir en esa alegría, ¿no? Aún en medio de la tormenta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar, hacia fuente tranquila me conduce y repara mi fuerza. Vamos a vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Si la vivimos, entonces, como Jesús le respondió a esa mujer de Lucas 11, 27, 28, cuando esta mujer le dice de entre la multitud, dichosa la que te tuvo en su vientre y te amamantó. Y Jesús le responde, pues bien, dichosos los que escuchan la palabra de mi Padre y la practican, diciéndonos, mi madre María escuchó la palabra de Dios, pero también la observó, la practicó, la meditó. Entonces, eso es para ti y para mí, hermano. Y esa palabra de Dios es viva y es eficaz y se nos regala todos los días de nuestra vida, porque Dios siempre sale a nuestro encuentro. Dios siempre sale a nuestro encuentro, no solamente hoy, sino siempre. Y si tú y yo pensamos a veces que Dios se olvida de nosotros, bueno, pues en el capítulo 49 de Isaías, del 14 al 16, vamos a ver lo que nos dice la palabra a ti y a mí. Cierra tus ojitos, inclina tu cabecita y no escúchate, indigno pecador, que solamente es una voz, porque es la palabra de Dios que te va a hablar a ti y a mí. Y Sión decía, en este caso, y Juan decía, menciona tu nombre, Aurora, Elizabeth y los demás que están ahí, vamos a decir, y Juan decía, Elizabeth, Aurora y todo el que esté conectado ahí decía, Yahvé me ha abandonado, Dios me ha abandonado, dice Quisqueya Estrella también, y Milton Michara, dice, el Señor se ha olvidado de mí, dice la palabra para ti, para mí. Estoy en Isaías 49, del 14 al 17, voy a leer nuevamente. Y Sión decía, y Juan decía, porque para mí, Yahvé me ha abandonado, y el Señor se ha olvidado de mí en este confinamiento. Tanto tiempo, Dios mío, cuánto me cambió la vida. En el capítulo 15, el versículo 15 dice, pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Dice la palabra de Dios a ti y a mí. Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos y nunca dejé de pensar en tus murallas. Pregunta para ti, para mí. ¿Qué pasó con las manos de Jesús en la cruz? En esa parte donde está escrita tu nombre y mi nombre, que el mismo Dios dice, mira cómo te tengo grabado en la palma de mis manos. Ahí, esas manos de Jesús fueron traspasadas por clavos. ¿Y sabe lo que colgó de ese clavo? Un documento de pecado que nos hacía a ti y a mí pertenecer a la esclavitud de la muerte eterna. Y Jesús, en el amor de Dios a través del Espíritu Santo, con su muerte en la cruz, venció nuestra muerte eterna. Y en el sepulcro, por ese amor de Dios a través del Espíritu Santo, con su resurrección, restauró nuestra vida. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Eso es palabra de Dios. Dice, aunque una madre se olvidase, y yo sé que hay mucha madre ahí conectada, y el que no es madre, hijo, y nos damos cuenta que una madre real, no una madre, cuando estoy hablando de esa madre que se ocupan de sus hijos, no se olvida, al contrario. Oiga, el amor de una madre y del padre también, siempre y cuando sea un padre también responsable. ¿Cuántas madres he escuchado yo decir en una enfermedad de un hijo que ella quisiera estar en esa cama, enferma ella con esa enfermedad grave y que el hijo se levante de ahí? Ah, pues miren, dice la palabra de Dios que dice, ¿puede una mujer olvidarse del hijo que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Si alguna lo hiciere, dice Dios a ti y a mí, yo nunca me olvidaré de ti, porque te llevo grabado en la palma de mis manos. ¿Qué palabra? Esa palabra de Dios. Dios no se olvida de ti, de mí. Y las manos son los órganos que tú y yo más utilizamos y lo que más nos vemos en el día. Lo que nos quiere decir Dios a nosotros, que siempre
somos útiles en Él y que Él nos mira tantas veces al día, todo el tiempo. No nos sintamos solos, no nos sintamos abandonados. El Señor está más cerca que nunca, dice Pablo en los Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda oración de súplica, agreguen su acción de gracia, porque la paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento humano, y Él guarda sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es palabra de Dios, esto es palabra de vida eterna. Vamos a entrar a un momento de oración ahora. De nada, vamos a hablar de lo que, para entrar en este momento de oración, el Pentecostés. Sabemos como cristianos católicos que vamos a estar estamos en el quinto domingo de Pascua, pero al séptimo domingo de Pascua le precede el Pentecostés. Cosa que el Pentecostés no es de ahora, hermano y hermana. Yo me imagino, claro, ustedes son personas de fe. Y si alguien, alguna persona de otra denominación está compartiendo el en vivo con nosotros, desde aquí, mira, te abrazo en el amor de Dios, y yo sé que mis hermanos también te abrazamos en el amor de Cristo Jesús. En eso reconocerán que somos discípulos del Señor, en que nos amemos los unos a los otros. Así que yo te amo en el amor de Dios. Yo sé que mis hermanos también, pero tengo que hablar de esto como católico cristiano, del Pentecostés. Y es después de la séptima semana de Pascua, entonces recibimos el gran Pentecostés, el regalo del Pentecostés. ¿Y qué es el Pentecostés? El Pentecostés es el fruto maduro de la Pascua. El fruto maduro de la Pascua. Pero ese Pentecostés viene desde el Antiguo Testamento y era la fiesta del pueblo de Israel. Eso lo pueden ustedes ver. Les voy a dar los textos bíblicos para que lo busquen, porque así tenemos un sentido más profundo y vivimos nuestra fe de manera más profunda y real. Ya no estamos repitiendo palabras que escuchamos de otros, ya no estamos haciendo bombardeo de palabras, sino que estamos conectados con el corazón de Dios a través de nuestras oraciones en Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. En Levítico, en el libro de Levítico, ustedes van a buscar en el 23, en el capítulo 23 y el versículo 15-21. Entonces en el Deuteronomio van a buscar en el capítulo 16, en el versículo 9. Y en el Éxodo, en el libro del Éxodo, van a buscar en el capítulo 32, versículo 22. ¿Por qué yo le hago salvedad en esto? Porque ya ahí habla del Pentecostés. Habla del Pentecostés. Y es el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Eran esas 7 semanas después de los primeros frutos que celebraba esa fiesta el pueblo de Israel. Después se convierte en la fiesta de la cebada y el trigo, pero pasa después, con el tiempo, a hacer esa fiesta de los 50 días después del pacto de Dios con Moisés en el Sinaí. Todo esto es muy importante. Entonces, ese Pentecostés que se va a celebrar y que celebramos todos los días, litúrgicamente se va a celebrar el 31, domingo 31 de mayo, es el fruto maduro que se nos da a nosotros como bautizados. Porque en el Pentecostés se recibió el Espíritu Santo con el colegio apostólico como iglesia. Pero tú y yo como bautizados recibimos ese Pentecostés ahí mismo, en ese sacramento del bautismo, y lo confirmamos y nos unimos más íntimamente a Dios y nos hacemos militantes del ejército del ejército celestial en la confirmación. Entonces tenemos que vivir nuestra fe para que saboreemos y para que tengamos la dulzura de la palabra aún en los momentos más amargos de nuestra vida, y que esa palabra de Dios es lámpara en nuestros pasos, sabemos dónde vamos a pisar, pero también es luz en nuestro sendero. Lo que queremos decir, que aunque haya turbulencia o algo, tenemos una luz que nos guía, que nos lleva hacia un puerto seguro. El camino de Dios muchas veces es angosto siempre, no dice la palabra, entren por el camino angosto, no por el camino ancho, por la puerta ancha, porque por ahí entra mucho y lleva a la perdición. Entonces, ese Pentecostés, que es el fruto de la Pascua que celebramos como resurrección, recordemos lo que pasó con Pedro en el Evangelio. El Pedro que decía, yo doy la vida por ti, yo voy donde sea por ti, y Jesús lo mira con cariño. A veces tal vez nosotros en nuestro momento de fortaleza, de fe, nos decimos, yo soy cristiano, que viva Cristo y que viva Cristo y que viva. Entonces llega unos momentos que decimos, Dios mío, pero Padre Santo, ¿y será que es lo que pasa? Y entonces empezamos, y cuando pecamos también, hacemos lo mismo que Pedro, negamos a Jesús. Pero el miedo no viene de Dios. Y Pedro en el Evangelio negó a Jesús 3 veces, y el número 3
Es un número infinito en las Sagradas Escrituras. Lo que quiere decir que dice Jesús que el justo peca hasta 7 veces al día, ¿no? Pero ¿sabe qué pasó con ese Pedro que negó a Jesús 3 veces en el Evangelio antes del Pentecostés? Y que dice la palabra que lo negó hasta delante de una criada del sumo sacerdote, ¿no? De una criada, de una sirvienta. No estoy desprestigiando la posición de esta mujer, sino hablando de un Pedro que se le dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. No, yo no conozco a ese hombre. ¿Tú andabas con él? No, yo no lo conozco. Oiga, eso es fuerte. ¿Y sabe qué pasó con Pedro en el Pentecostés? En los Hechos de los Apóstoles 2:14, después de ese baño, de esa lengua de fuego, de esa palabra de Dios que se hizo viva, que un Cristo crucificado. Bueno, Pedro sale y lo que hace es que proclama a los que habían dado muerte a ese Jesús, al Jesús que ustedes crucificaron en la cruz. Dios lo engrandeció y empezó a predicarle, a predicarle, a predicarle. ¿Dónde estaba el miedo? El que se encuentra con un Jesús resucitado no le teme a la muerte. Preparado para eso no estamos. No le voy a hablar mentiras, yo no voy a decir que estoy preparado, pero hay que pedir esa preparación todos los días y vivir. Hermano, mientras más grande sea nuestro miedo a la muerte, mientras más grande sea el miedo a la muerte, más pequeña es nuestra fe o no tenemos fe. Porque tú y yo no somos hijos de la muerte, somos hijos de la resurrección. Somos hijos de la resurrección, ¿ok? Así que me están preguntando ahí, vamos, Deuteronomio 16:9, hermana, Deuteronomio 16:9, el texto para que busquemos lo del Pentecostés. Entonces, miren, según la tradición de la iglesia, porque esa es otra cosa, nuestra iglesia es rica porque es tradición y es Biblia. Y cuando hablamos de tradición, no hablamos de tradicionalismo. De mi abuelita me llevó, no, sino la tradición nos alimenta, si la vivimos. ¿Sabe qué hizo Pedro? Ese Pedro que negó a Jesús en el Evangelio, después del Pentecostés. Ustedes saben cómo murió Pedro, nos dice la tradición, ¿no es verdad? Yo sé que si ustedes son gente de Dios, claro que lo saben. Y no solamente los católicos cristianos lo saben, porque yo he escuchado a otras denominaciones decirlo. Cuando a Pedro lo crucificaron como Jesús. ¿Y sabe lo que pasó con Pedro? Que lo querían crucificar de la misma manera que Jesús. ¿Sabe cómo le dijo él? No me crucifiquen así porque yo no soy digno ni de morir como mi maestro, como mi Señor. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y así lo voltearon a Pedro. El que se encuentra realmente con un Jesús resucitado, hermano y hermana. Y yo sé que tú y yo estamos viviendo eso. Y tenemos que crecer en ese Jesús, con ese Jesús resucitado. Tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Tenemos que vivir. Y hermano, compartan este mensaje. Voy a entrar en una oración. Compartan este mensaje. Y recuérdense que el fruto de esta Pascua es el fruto del fruto maduro de esta Pascua, el Pentecostés. Y usted y yo tenemos ese Espíritu Santo. Creo que di un poquito rápido lo de los textos, ¿no? No sé si alguien lo anotó todo. Sí, así mismo. Lo voy a decir otra vez. Estaba hablando del libro de Levítico 23, 15, 21, Deuteronomio 16:9 y Éxodo 32, 22. A pesar de que esto queda grabado en Facebook, sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es rica. Entonces no podemos nosotros cansarnos de escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cada vez que nos habla, Dios conoce nuestra necesidad, conoce nuestra flaqueza. Nadie puede bañarse en un río 2 veces, pero así mismo es la palabra, ¿no? Como dijo Heráclito, lo tomamos eso como referencia. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios en este momento, si vamos a la cocina y venimos otra vez a escucharla, nuestra naturaleza humana es diferente. Cada segundo, ¿no? Pensamos diferente. La palabra de Dios es la misma. Es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Pasa la palabra, pasa el cielo y pasa la tierra, pero la palabra de Dios nunca pasará. Antes de la oración, primero gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes. Tengo que darle la gracia de mi parte y gracias a Dios sobre todo, ¿no? Porque Dios me ha llamado y lo ha llamado a cada uno de ustedes también por su nombre, ¿no? Y yo lo que hago es humildemente, en el amor. Acuérdense cómo empezamos este compartir de Rinconcito de Bendiciones. A ustedes y a mí nos une una sola cosa, que es el amor de Dios. Y no es un amor de palabra, es un amor que tiene rostro y ese rostro es Jesucristo. Yo me pongo aquí indignamente, siervo indigno de Dios. Y cuando digo yo, me quito para que Dios se ponga, porque esto no es de lucirse, sino de ser luz. Cuando buscamos lucirnos nosotros mismos, entonces apagamos la luz de Cristo, porque lo quitamos a Él para ponerme yo, voy a decir singularmente, ¿no? Pero cuando buscamos ser luz,
entonces nos rebajamos, nos reducimos, nuestra humanidad se rebaja, decimos como Juan, es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca. Entonces vamos a orar en espíritu y en verdad. Discúlpenme a veces lo rápido, el dominicano no sé qué fue lo que nos dieron para hablar, porque a veces... Bendito sea el Señor Jesucristo. Bueno, por ustedes ahí, y oren por mí, porque es que necesito sus oraciones y yo oro por ustedes también. Cuando yo después me pongo a leer todos esos mensajes hermosos que ustedes me envían, y yo sé que ustedes son testigos, porque yo en el nombre de Jesús les respondo y les respondo con amor, ¿no? Pues vamos a orar. Empezamos con la oración de los discípulos de Maús y vamos a concluir con la oración también de ese texto bíblico, ya no leyéndolo, sino nosotros meditándolo ahí mismo. Ahorita lo meditamos también, pero ahora lo vamos a hacer de manera ya personal, ustedes también ahí, donde Dios le dé la oportunidad de ustedes estar. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre de amor y de gloria, Señor, nos entregamos a ti humildemente, amado Dios. Entrego el corazón de cada uno de esos siervos que tú, Padre Santo, has permitido, mis hermanos y hermanas, en esta noche, en este rinconcito de bendiciones, que fijen su mirada hacia ti, que fijamos nuestra mirada hacia ti, Señor. De pronto mucha limitada, Padre Santo, pero tu mirada lo sondea todo, tu mirada lo ves todo, lo entiende todo, lo puede todo, Señor. Que cuando nuestras miradas flaquezcan, Padre Santo, que se empañen, Señor, por la situación de nuestra vida, haz arder nuestro corazón como aquellos discípulos de Maús. Arder nuestro corazón de amor como ardía la zarza ardiente en el Sinaí. Que ya no sea esa zarza, sino que sea mi corazón, que sea el corazón de mis hermanos. Que arda, Señor, de tu presencia, Padre Santo. Y que cada día, Señor, escuchemos tus palabras. Que no solamente nos pongamos a discutir con nuestro pensamiento, con la noticia que escuchamos en este mundo, sino que por encima de todo pongamos tu palabra, que es palabra viva, que es palabra de vida eterna, Señor. Qué palabra que se cumple por encima de todo, Padre Santo. Y que todos los días de nuestra vida, Señor, al mismo tiempo, como este texto de Lucas 24, cuando va a concluir este texto bíblico, en los discípulos tú haces como un ademán de que va a seguir de largo, respetando la libertad de ellos. También sabemos que tú respetas nuestras libertades. Por eso te decimos, como los discípulos en esta noche, y queremos decir todos los días de nuestra vida, no pase de largo, Señor. Quédate con nosotros, dilo en tu corazón, dilo en tu familia, dilo, Señor, no pase de largo, quédate conmigo. Señor, no pase de largo, quédate en esa necesidad de mi vida. Señor, no pase de largo, entra en esos hospitales, entra en esos nursing homes de ancianos, entra, Señor, en esos lugares, Padre Santo, entra en esos hogares, Señor, entra y quédate con ellos, pero vamos a abrirle y vamos a orar por esos hogares que están cerrados a esa misericordia, esos lugares que se cierran a esa misericordia, hermano y hermana. No solamente oremos por nosotros, nuestra oración tiene que ser universal. Por eso Jesús nos enseñó a decir Padre nuestro, no Padre mío solamente, sino Padre nuestro. Claro, tenemos una amistad personal con Cristo, personal con Dios Padre Todopoderoso, con Dios Espíritu Santo, pero nuestras oraciones siempre tienen que tener un sentido universal, un sentido para todo. Así que Padre Santo, no pases de largo, Señor. Abre nuestros ojos así como te vemos en esa Eucaristía, por ese misterio, así como dice ese altar Cristi, esa persona Cristi, tú en la persona del sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe y nosotros como pueblo respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tú moriste. Sabemos, Señor, que pasaste por un Viernes Santo. Nosotros también, Padre Santo, muchas veces sentimos ese Viernes Santo en nuestra vida, aunque somos injustos y tú eres justo y tú eres fiel, Señor, tú eres un Dios fiel, pero nosotros también, Padre Santo, pero permítenos, Señor, permite a mi persona y a cada uno de los que te escuchamos, de los que te escuchan y a los hogares, Señor, que entendamos que ese Viernes Santo lo precede un sábado de gloria y un domingo de resurrección, y que el fruto de ese trido pascual es el regalo de los regalos, el Pentecostés, tú, Padre amado, que viene a quedarte en nosotros, en espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, y hace de nosotros templo de tu Espíritu Santo. Que Dios le bendiga grandemente, le amo mucho. Cristo le ama y yo le amo en ese amor de Cristo también. Y lo que siempre le digo, de todo corazón, quiero volverle a ver aquí en la tierra, pero si no le veo aquí en la tierra, un día
Nos veremos todos en el cielo. Allá me van a ver a mí, ustedes también. Ok, que Dios les bendiga. Paz en Cristo Jesús. Compartan el video.